Saludos mis hermanos, bienvenidos a una nueva lección, la número 5, en donde continuamos con los atributos de Dios. Hoy va a ser la última semana que tratemos este tema, ya concluimos. Solamente nos quedan 3 atributos que vamos a estar viendo hoy. Nos centraremos en uno de ellos un poquito más que en el resto. Y estos 3 atributos son la justicia, la ira y el celo de Dios. Nos vamos a centrar, como digo, más en uno de ellos, y es la justicia, que es con el que vamos a empezar. Bueno, cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de que Dios siempre actúa con justicia, valga la redundancia, y con rectitud, y que Él mismo es la norma final y suprema de lo que es justo y de lo que es recto. Es decir, Él es la vara de medir de la justicia. En Deuteronomio 32:4 dice: Su vida Él no fue es la quitada, Él roca la cuya obra entregó. es Y esa perfecta, persona porque todos sus perfecta caminos son ofreció su rectitud. vida Dios perfecta de como verdad y sacrificio sin ninguna perfecto para iniquidad en satisfacer Él, es justo perfectamente la y recto. perfecta ira de Y en Dios. Génesis Murió en la cruz. Al tercer 18:25 día dice: resucitó el juez corporalmente de de entre los toda la muertos, tierra lo que demostró no ha ser de quien hacer lo decía que es ser, justo. Dios hecho carne. Si te Ningún ser arrepientes de humano tu pecado puede y tachar te a Dios apartas de del que Él hace pecado, algo de pones tu manera injusta. confianza en Y lo Jesús, hacemos. en lo que Él Tristemente el ser logró en la humano cruz, hace eso. serás salvado. Y lo Él más te triste es que salvará, muchas veces pasarás de no son muerte a personas vida. que no conocen a Sigue Dios, la sino verdad. los mismos Jesús es cristianos. nuestra A veces recompensa. nos encontramos con doctrinas en las Escrituras o incluso con algunos relatos bíblicos, algunas narraciones que nos parecen injustas de parte de Dios, donde Dios a veces ha actuado de manera desproporcionada, excesiva, tiránica. Y por poner algunos ejemplos, hay muchos, pero he escogido 3. Cuando Dios, por ejemplo, juzgó al mundo que estaba corrupto, estaba constantemente incurriendo en violencia, se mataban los hombres los unos a los otros. Estamos hablando de la época de Noé, en donde Dios tuvo que juzgar y mandar un diluvio que arrasara con toda la humanidad, dejando solamente a la familia de Noé. O por ejemplo, cuando Dios juzgó a Nadab y Abiú, cuando ofrecieron en el tabernáculo ese incienso extraño, ese fuego extraño, dice la Escritura, que era diferente al que Dios había establecido en su ley. ¿Y qué pasó? Cayó fuego y los consumió por completo. Nos parecería desmedido lo que ocurrió ahí. O por ejemplo, cuando David, con toda su buena intención de traer el arca del pacto de regreso a Jerusalén, porque no estaba allí, y la transportó en un carro tirado por bueyes, empujado por bueyes, y en un momento en el camino se tropezó ese carro y se iba a caer el arca, y un hombre llamado Uza que había ahí extendió la mano para parar el hecho de que el arca se fuera a caer, y Dios lo hirió inmediatamente por esa temeridad y lo mató ahí mismo. Son actos de justicia de Dios, son juicios que a simple vista nos pueden parecer desmedidos, desmesurados, excesivos. Podemos tildar a Dios de injusto o a veces pensarlo. Pero cuando hacemos esto, hermanos, estamos cayendo en el error de convertirnos nosotros en la vara de medir. La única vara de medir, la justicia en sí misma, nace y fluye de Dios. Dios es la vara de medir, Dios es la misma norma suprema de justicia. Estos textos que he mencionado, estas historias, son del Antiguo Testamento, pero no es solamente ahí donde vemos la justicia de Dios, no es exclusivo esto del Antiguo Testamento. La justicia de Dios es un asunto que está en todas las Escrituras de principio a fin. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hermanos. Es el mismo en el Antiguo y en el Nuevo. Dice J.I. Packer: la gente que en realidad no conoce la Biblia dice que cuando pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, el tema del juicio divino pasa a un segundo plano. Pero si examinamos el Nuevo Testamento aún del modo más superficial, encontraremos de inmediato que el énfasis del Antiguo Testamento relativo a la acción de Dios como juez, lejos de reducirse, se acentúa. Hermanos, en todo el Nuevo Testamento tenemos la advertencia constante de que vendrá un día venidero, el día de la justicia, el día de la ira venidera de Dios, así es mencionado en la Escritura, el día del juicio. Así que, al igual que en el Antiguo Testamento, encontramos en el Nuevo Testamento cómo la justicia de Dios está bien remarcada, bien enfatizada. Por ejemplo, encontramos
la narración en Hechos de los Apóstoles cuando en la iglesia primitiva Ananías y Zafira mueren en el acto por mentir al Espíritu Santo, por mentir a Dios. Nos parecería desmedido, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces no hemos mentido nosotros? Y a veces lo seguimos haciendo. Y no morimos. Pero aquí Dios hizo esto con una razón, con un motivo. Y no podemos tildar a Dios de injusto. O por ejemplo, cuando en la iglesia de Corinto algo parecido sucedió cuando participaban de la Santa Cena y nos dice que algunos la tomaban indignamente, lo hacían de manera indigna, de manera irreverente, y por lo tanto algunos se enfermaron e incluso algunos murieron. Nuevamente, lo cierto es que encontramos a veces relatos en las Escrituras que nos parecen injustos de parte de Dios. Y nos tenemos que recordar de que Dios es la norma de toda justicia. Él es la vara de medir y no nosotros. El Nuevo Testamento es igual de enfático en esto que el Antiguo Testamento porque Dios es el mismo. Pero la más violenta expresión, hermanos, de la ira y de la justicia de Dios la encontramos no en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Y la encontramos en la cruz, donde Cristo murió por ti y por mí, donde Cristo se convirtió en propiciación, donde Cristo aplacó en su cuerpo la ira, apaciguó la ira del Padre, cargando con el pecado que nos correspondía a nosotros pagar. Hermanos, allí Cristo se convierte en nuestro Salvador. En la cruz se manifestó al mismo tiempo la gracia, la ira y la misericordia y la justicia de Dios. Así que, hermanos, a primera vista o a segunda, estos actos nos pueden parecer injustos por parte de Dios porque para el hombre a veces es incomprensible. Nos parece a veces desmedido, excesivo, pero tenemos que meditar profundamente en lo que supone para Dios cada uno de nuestros pecados. Esto nos debe de llevar a meditar en lo que para Dios supone el pecado. Nos resultan excesivos, hermanos, porque nuestro concepto de Dios, nuestro concepto del pecado y nuestro concepto de la santidad es muy pequeño en comparación con el concepto genuino, verdadero y real, que es el que tiene Dios. Hacemos una vez más, hermanos, como veníamos diciendo en las clases anteriores, a un Dios demasiado humano en su justicia. Y por lo tanto lo ponemos a nuestro nivel y nos atrevemos a juzgarle a Él y decir esto que hace Dios es injusto, es excesivo. Dice R.C. Sproul en su libro La Santidad de Dios, que recomendé hace unas semanas: ¿ha considerado usted alguna vez las profundas implicaciones del menor de los pecados, del más diminuto pecadillo? ¿Qué le estamos diciendo a nuestro Creador cuando le desobedecemos en lo más pequeño? Le estamos diciendo no a su justicia. Le estamos diciendo: Dios, tu ley no es buena. Mi juicio es mejor que el tuyo. Tu autoridad no tiene que ver conmigo. Yo estoy por encima y más allá de tu jurisdicción. Yo tengo el derecho de hacer lo que quiera, no lo que tú me mandes. El pecado más pequeño es un acto de desafío contra la autoridad cósmica, la autoridad de Dios. Hermanos, que el hombre se atreva a tildar a Dios de injusto es la mayor de las soberbias. Creo que hicimos mención de esto en las clases pasadas, pero quiero volverlo a repetir. Es la mayor de las soberbias. Es imposible, hermanos, para Dios ser injusto porque Él es la norma de toda justicia y porque su justicia es santa y perfecta. Hay muchísimos más relatos bíblicos que nos habla de Dios como juez. Muchísimos. Podríamos hacer un recorrido a lo largo de todas las Escrituras. Cuando Dios juzgó a Adán y Eva expulsándolos por la desobediencia en el jardín del Edén, cuando Dios juzgó a Sodoma y Gomorra mandando fuego exterminador sobre ellas, cuando Dios juzgó a Faraón y a Egipto y mandó esas 10 plagas sobre ellos, cuando Dios juzgó a Can en el libro de Josué por robar y él y los suyos fueron exterminados, cuando Dios juzgó a Israel por su infidelidad después de haber entrado a la tierra prometida, en Canaán y haciendo que durante muchos años fueran subyugados durante mucho tiempo por otras naciones, o cuando Dios juzgó al pueblo de Israel en la esclavitud en Babilonia, cuando los llevó 70 años cautivos allí por su desobediencia. La Biblia, hermanos, está llena de actos de justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo, no puede actuar de otra manera. Dios recompensa y retribuye conforme
a las obras de los hombres. La Biblia claramente nos muestra que Dios ama la justicia y no podría hacerlo de otra manera. Tiene que retribuirnos por lo que hacemos, porque esta en esencia es la tarea de un juez. Dice en Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En Romanos 2:5-11 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Hermanos, en el Nuevo Testamento encontramos la revelación de que el Padre establece a Cristo, a su Hijo, como juez de toda la tierra. Jesucristo es al mismo tiempo Salvador y juez. Juez de los que no creyeron en Él como Señor y Salvador. En Hechos 10:42 nos dice que Dios ha puesto a Cristo como juez de vivos y muertos. En Hechos 17:30-31 nos dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, es decir, su Hijo Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En Juan 5:27-29, la Biblia de las Américas dice que Dios Padre le dio autoridad al Hijo para ejecutar juicio, y que viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Y como juez de todo ser humano, hermano, la palabra de Cristo va a dictar sentencia, ya sea de aceptación o de rechazo, como nos muestra claramente ese texto tan conocido y tan contundente de Mateo 7:21-23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. R.C. Sproul, de nuevo en su libro La Santidad de Dios, nos da estas palabras que están llenas de profundidad y que tenemos que leerlas con mucho cuidado porque podemos sacarlas de contexto, podemos malentenderlas, pero son verdades profundas. Dice que Dios no siempre actúa con justicia. Ojo, algunas veces actúa con misericordia. La misericordia no es justicia, pero tampoco es injusticia. La injusticia viola la rectitud, mientras que la misericordia manifiesta bondad y gracia sin transgredir la justicia. Nosotros podemos ver no justicia en Dios, que es misericordia, pero jamás veremos injusticia en Él. Esta misericordia, hermanos, es la gracia de Dios derramada sobre sus escogidos. En nosotros, hermanos, no había ninguna gracia, pero la obra del Espíritu Santo nos hizo suyos. Él derramó su gracia porque así lo quiso e imputó la justicia de Cristo a nuestro favor. Así que su justicia fue satisfecha, pero sobre nosotros lo que hizo fue mostrar misericordia. La justicia fue imputada, fue satisfecha en la persona de Cristo, y con nosotros Dios tuvo misericordia y gracia. Cristo fue el que pagó la justicia de Dios en la cruz por ti y por mí. Hermanos, la justicia de Dios también suele resultar a veces chocante, desmedida en nuestra mente finita y caída, porque estamos muy acostumbrados también, hermanos, a que Dios sea misericordioso, y cuando uno se acostumbra a algo, hermanos, es como que lo demanda. Por tanto, cuando Dios actúa con justicia en vez de con misericordia,
nos podemos molestar con el Señor, es decir, exigimos misericordia. Y Dios no tiene por qué darnos misericordia. Dios no nos debe misericordia. Dios no nos debe gracia. Me gusta como lo expresa un teólogo llamado Hans Kuhn, que dice que Dios es tan paciente, tolerante y lento para la ira, tan lento para airarse, que cuando su ira se desata, nos escandalizamos y nos ofendemos por ello. Hermanos, cuando nos acostumbramos a algo, así somos, lo demandamos, y a veces le demandamos a Dios misericordia y gracia, y Dios no nos debe nada, hermanos. Me venía el ejemplo de una situación que a veces me ha pasado, ¿no? He percibido, como sabéis, yo tengo un trabajo secular. Yo soy administrador y director de una ONG. La ONG tiene una serie de fuentes de financiación. A veces son donativos públicos, a veces privados, subvenciones. Pero también tenemos recursos propios, como es un rastro de enseres de segunda mano, que genera algo de economía, no lo suficiente en absoluto, pero por lo menos ayuda a financiar la ONG. En ese rastro se venden muebles, electrodomésticos, etcétera. Y a veces, bueno, pues en la necesidad, con algunas personas, con algún amigo, con algún conocido que he visto necesidad, que le hacía falta algo, si lo he estimado en ese momento oportuno, pues se lo he regalado. A lo mejor 1, 2, 3 veces, 4 veces. Llega un momento en que esa persona, yo me entero a la necesidad porque me lo manifiesta, y yo le digo en ese momento, bueno, cuesta tanto dinero, te hago este precio, te lo bajo un poquito. Y me doy cuenta como a veces pues las personas no reaccionan bien, se les desencaja el gesto porque se han mal acostumbrado, o bien acostumbrado, no sé cómo decirlo, a que le regale las cosas. Pero yo no tengo por qué estar regalando cosas. Y la gente, es lo que pasa, nos mal acostumbramos y demandamos. Y hermanos, esto nos pasa con Dios. Dios da misericordia y gracia porque Él quiere, y cuando quiere y con quien quiere. Él no nos debe nada y nosotros demandamos, pero Él no nos la debe en realidad. Nos debe justicia. Eso es lo que nos debe el Señor, nos debe justicia, y ahí no salimos nadie bien parados, hermanos. Hermanos, este atributo de la justicia de Dios es un atributo sobre el cual podríamos hablar mucho más. Os quiero de verdad recomendar que consigáis el libro de la santidad de Dios de R.C. Sproul. He citado 2 citas hoy, he hablado de él en otras clases anteriores, pero concretamente lo recomiendo por el capítulo 6 del libro. El capítulo 6 del libro se llama La justicia santa. Hermanos, solamente por ese capítulo merece la pena el libro. Es brutal, magistral, hermanos. Personalmente creo que es el corazón del libro y que merece la pena comprarlo solamente por ese capítulo. Tremendo, y habla precisamente de la justicia y como eso obviamente está enlazado a la santidad de Dios. Así que te lo recomiendo. Haz un pequeño esfuerzo económico y adquiere algo que va a bendecir y edificar realmente tu vida. Y un último aspecto que quiero tocar de la justicia de Dios antes de pasar al siguiente atributo de forma muy breve es que a veces Dios juzga a unos de una manera y a otros de otra, y esto puede parecer injusto, pero nada que ver, hermanos. Dios sigue siendo justo, su justicia es santa y perfecta. ¿Por qué juzga a unos de una manera y a otros de otra? Porque Dios exige más al que más le ha dado. Cuanta más luz, cuanta más madurez, cuanto más conocimiento, más te va a exigir Dios. Por ejemplo, Dios no va a juzgar igual a un pastor experimentado, maduro, conocedor de la voluntad de Dios, cuando transgrede en un pecado grave, que una persona que recién ha nacido de nuevo, que está dando sus primeros pasos y transgrede en el mismo pecado. Dios no puede juzgar de la misma manera. A quien más le ha dado Dios, más le va a exigir. Y hermanos, no hay nada más desigual que tratar a igual a quienes no son iguales. No son iguales porque no tenían el mismo conocimiento, no tenían la misma madurez. En todo esto Dios, hermanos, mantiene su justicia, su rectitud. Amén. Dios siempre actúa con justicia. No hay injusticia en Él, aun cuando nosotros no lo entendamos y aun cuando a nuestra mente limitada, caída, finita, nos parezca que Dios es excesivo o está actuando de forma desequilibrada. Bueno, pasamos al siguiente atributo de Dios, que es la ira. Este va de la mano con la justicia de Dios, y la ira es el rechazo absoluto de Dios contra el pecado.
La ira de Dios quiere decir que el Señor detesta intensamente todo pecado. Se trata de la ejecución justa de su justicia. Dios no tiene una ira voluptuosa, vengativa y emocional como nosotros. Hermanos, no debería de sorprendernos que en Dios haya ira contra el pecado, porque va en contra de lo que Él es, de su carácter puro. Él ama la justicia, Él ama la rectitud, por lo tanto detesta y abomina la injusticia, abomina el pecado. Y la ira de Dios, hermanos, dirigida contra el pecado, está estrechamente relacionada con la justicia, con la santidad. Y podemos caer a veces con este atributo que no gusta, que choca, que suena raro, que suena extraño que Dios tenga ira, y es porque volvemos a caer en el error de humanizar a Dios, de hacerlo muy humano, porque a nosotros la palabra ira nos suena a venganza, nos suena a explosión de emociones desmedida, pero la ira de Dios no es así, es una ira santa, es una ira justa, es una ira perfecta. Nuestros conceptos de Dios, hermanos, no pueden ser humanos. No, hermanos, no caigamos en ese error. La ira de Dios siempre va a ser judicial, la ira de un juez totalmente justo, del juez supremo del universo. Así que, hermanos, dicha esta aclaración, una de las cosas más notables que encontramos en la Biblia, cuando cogemos la concordancia, nos damos cuenta de que en ambos testamentos aparece la ira de Dios constantemente. Incluso hay más referencias al enojo, al furor y a la ira de Dios que a su amor y a su bondad. Vamos a ver algunos de los muchos versículos que hay al respecto. Uno se encuentra en Nahum 1:3, dice que Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Que sea tardo no significa que no esté airado, sino que es tardo, retarda esa ira, su misericordia se extiende, y grande en poder, y no tendrá, dice, por inocente al culpable. En el Salmo 7, 11 al 12 dice, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. En Juan 3:36, que es un versículo que está dentro del contexto inmediato de Juan 3:16, el famoso versículo de que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, nos dice ahí mismo que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando no creíamos en Dios, hermanos, esa ira ya estaba sobre nosotros como consecuencia de nuestro pecado, solamente que tenía que ser manifiesta. Y gracias a Dios de que Él nos salvó, nos rescató, y sabemos que nuestra ira fue aplacada una vez y para siempre en la cruz del Calvario, donde la llevó Cristo allí en la cruz, es removida, ya no tenemos que sufrirla. Esto es el corazón del Evangelio, por eso nos dice, hermanos, que como creyentes no debemos temer la ira de Dios. En Efesios 2:3 dice, como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, al confiar en Cristo, Él nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1:10, porque el Señor llevó sobre sí la ira del Padre que merecía nuestro pecado para que nosotros podamos ser salvos. Esto está claramente expresado en Romanos 3. En el versículo 23 al 26 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso, quédate con esta palabra, como propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Para entender, hermanos, bien este atributo de la ira, es importante que entendamos este concepto, esta palabra propiciación que aparece aquí en el versículo 25 de Romanos. Propiciación tiene que ver con el apaciguar a Dios, en donde la ira de Dios es quitada, es removida. La propiciación provoca un cambio en la actitud de Dios para que Él pase de estar en enemistad con nosotros, que así es como estaba antes de que Él nos visitara con su gracia, a estar a favor de nosotros. Cristo
hizo su obra en la cruz para aplacar la ira de Dios. Esta es la esencia de la salvación. Jesús murió para salvarnos de la ira de Dios. Y para ir concluyendo acerca de este atributo, quiero leer un párrafo de Arthur Pink en su libro Los atributos de Dios, precioso libro que os recomendé, que dice: la ira de Dios es una perfección del carácter divino, acerca de la cual necesitamos meditar con frecuencia. En primer lugar, para inculcar debidamente a nuestros corazones el odio que Dios siente hacia el pecado. Siempre nos inclinamos a considerar frívolamente el pecado, a excusarlo y a paliar su fealdad, pero cuanto más estudiemos y meditemos en la aversión de Dios hacia el mismo y su terrible venganza sobre él, más fácil será el darnos cuenta de su enormidad. En segundo lugar, para concebir en nuestros corazones un temor verdadero a Dios. Dice en Hebreos 12, 28 al 29, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No podemos servirle agradándole a menos que tengamos reverencia a su majestad sublime y temor a su justo furor. Y la mejor manera de producirlo en nosotros es recordando a menudo que nuestro Dios es fuego consumidor. Y en tercer lugar, para elevar nuestras almas en ferviente alabanza por habernos librado de la ira venidera. Hermanos, gracias a Dios. Gracias a Dios que Dios está obrando por medio de su Espíritu Santo en nuestras vidas para que cada vez sintamos un mayor repudio sobre el pecado, un mayor aborrecimiento sobre el pecado en nuestras vidas, hermanos. Eso es lo que Dios está haciendo en nosotros. Gracias a Dios por ello. Eso significa caminar en el temor del Señor. Además, hermanos, la ira de Dios debería motivarnos a evangelizar, a llevar las buenas noticias, sabiendo que Dios castigará toda maldad y hará justicia. Y hermanos, no habrá más injusticia un día futuro, porque Dios vendrá como juez sobre toda la tierra. Así que, hermanos, esto debe movernos y gracias a Dios que Dios retiene la manifestación de ese furor, de su ira, a fin de que más personas puedan salvarse, como dice en 2 de Pedro 3, 9 al 10, dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y pasamos, hermanos, ya al último atributo de Dios, el celo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Señor continuamente procura proteger su honor y su gloria. Dios se complace en su nombre, en su mismo nombre, y está comprometido en guardarlo, porque su nombre es la representación de todo lo que Él es. En Éxodo 20, versículos 2 al 6 dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y otro texto, Éxodo 34:14 dice: Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre, fíjate cómo lo expresa aquí, el celo de Dios, cuyo nombre es parte de su esencia, de su nombre, de su gloria, el celo. Él es celoso, Dios celoso es. Y nuevamente, hermanos, tenemos que hacer un pequeño inciso aquí, porque podemos convertir este atributo otra vez en muy humano y hacer a Dios muy humano. A nosotros la palabra celo nos suena mal, pero el celo de Dios no es en absoluto un celo humano que expresa frustración, envidia, despecho. No, es un fervor santo y totalmente justificado, porque Dios es el único digno de ser glorificado y adorado y admirado. Él es el único que merece recibir adoración de toda su creación.
y que su gloria y su honor sean defendidas. Él protege su propio honor, protege su nombre. Eso quiere decir que Él es celoso, hermanos. Y con pasión Dios busca que los seres humanos lo vean como Él es, que piensen de Él como Él es, que lo adoren solamente a Él. Por eso dice, no te inclinarás ni adorarás a otros dioses, no te harás imágenes. Él vela por ello, Él vela por su nombre y no va a permitir que se disminuya su gloria o su honor. Amén. Y que nada represente falsamente su carácter. Fíjate lo que dice en Isaías 48:11. Esto es tremendo. Dice, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Tremendo. Dice, por amor de mí mismo lo haré. Y eso solo lo puede decir alguien que realmente es digno de defender su honor, su gloria, su nombre. Nosotros no, hermanos, en nosotros hay indignidad, en Dios no la hay, hermanos. Por eso Él puede decir esto. Dios se complace en su nombre, es decir, Dios se complace en su propia gloria. El nombre de Dios a menudo en las Escrituras significa casi lo mismo que su honor, que su gloria, que su esencia, que su carácter. Así que, hermanos, esta es la prioridad de Dios por encima de todo lo demás, defender su propia gloria. Hemos sido creados para su gloria, hermanos, y tenemos que defender su santo nombre. Y en este texto de Ezequiel que voy a leer ahora, en el capítulo 36, vamos a concluir con nuestro estudio de los atributos de Dios y podemos ver claramente esta verdad fundamental. Esta, hermanos, fue la respuesta de Dios al cautiverio en Babilonia del pueblo de Israel que Dios mismo había provocado. Fíjate lo que dice. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Versículos 20 al 23. Pero esparcidos entre las naciones, deshonraron mi santo nombre. Pues las naciones decían, estos son el pueblo del Señor, pero Él no pudo protegerlos en su propia tierra. Se burlaban del nombre del Señor. Entonces me preocupé, ¿por qué? Por mi santo nombre, al cual mi pueblo trajo vergüenza entre las naciones. Hermanos, que esto nos haga meditar. Nosotros somos su pueblo. Aquí está hablando Israel, pero hermanos, traemos vergüenza al nombre de Dios. Meditemos, hermanos. Meditemos con santo temor. Dice el 22, por lo tanto, da este mensaje a los israelitas de parte del Señor soberano. Los llevaré de regreso a su tierra, pero no porque lo merezcan, sino para proteger mi santo nombre. Oh, esto es tremendo, hermanos. Que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones. Los llevaré, repito, de regreso a su tierra, pero no porque lo merezcan, sino para proteger mi santo nombre. Y dice el 23, mostraré cuán santo es mi gran nombre, el nombre que deshonraron entre las naciones. Cuando revele mi santidad por medio de ustedes ante los ojos de las naciones, dice el Señor soberano, entonces ellas sabrán que yo soy el Señor. Este texto es tremendo, hermanos, es profundo. Quiero algún día, hermanos, predicarlo con profundidad, sacar toda la riqueza que hay aquí contenida, hermanos, pero no veía otro versículo mejor para terminar este tema de los atributos de Dios y otro atributo que de cierre, que concluya todo lo que hemos estado viendo. El celo de Dios, cómo Él defiende su gloria, su honor, su nombre, su esencia, su carácter, sus atributos. Gloria a Dios por ello, hermanos. Hasta aquí los atributos de Dios. Lo hemos visto de manera resumida, de manera panorámica. En algunos nos hemos detenido más que en otros. Espero, hermanos, que haya sido de bendición durante estas 4 clases que le hemos dedicado a los atributos de Dios. Tenemos que seguir con otras cosas, con otras doctrinas. Pero, hermanos, os recomiendo que dediquéis tiempo a la lectura de estos temas acerca de los atributos. No solamente ese libro que os recomendé de Arthur Pink de los atributos de Dios, hay otros más. El conocimiento del Dios Santo de Baker, la santidad de Dios de R.C. Sproul, la soberanía de Dios de Arthur Pink. Hay muchos más. Hay un tomo también de Martin Lloyd-Jones que toca el tema de los atributos. Te animo a que leas libros referentes a sus atributos, porque serán de tremenda bendición para tu vida. Sin más, nos vemos en la próxima lección y que el Señor te bendiga.
in what He's accomplished on the cross, you will be saved. He will save you. You will pass from death to life. You'll embrace the truth, and Jesus is our reward.